terapéutico. Muchas gracias, por favor, recibimos al doctor Horacio Coral de Castillo. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a esta charla que vamos a tener hoy. Realmente yo he traído el tema de efectos adversos, que es inmenso, y reducirlo en 15 a 20 minutos es difícil. Sin embargo, y además, cuando yo hablo de efectos adversos, necesariamente tengo que integrarlo en interacciones, porque no puedo dejarlo a un lado en las interacciones, en las comorbilidades cuando van el tratamiento concomitante. Cuando va un tratamiento concomitante, realmente se presentan en un gran porcentaje. Por tanto, vamos a tratar de resumirlo más prácticamente lo que es los efectos adversos en la coinfección VIH, tuberculosis. Sí, lo primero, como siempre, hay una definición y quiero que la entendamos bien. El efecto adverso es una reacción no esperada. No esperada y no intencional, porque no, si fuera intencional ya es otra cosa. Entonces, el efecto adverso se produce a dosis habituales, tanto en la profilaxis como en el tratamiento y como en otros procedimientos. Sí, doctor. Vamos a diferenciar esta parte. ¿Qué es el efecto del medicamento? Es el efecto terapéutico. Y la RAM, reacción adversa al medicamento, se puede dividir en dos: el efecto secundario o el efecto colateral. Pongo un ejemplo. El efecto directo es suprimir la replicación del virus. El efecto colateral sería la somnolencia, el mareo, las pesadillas, la depresión que puede producir en un paciente. Y efecto secundario, si esta depresión va más allá y me produce, por ejemplo, una de tantas ideas suicidas, ahí podemos decir que comparar el efecto adverso ya sería, es decir, similar a una reacción adversa cuando ya se comprueba en realidad que es debido al medicamento lo que está sucediendo en el paciente. Sí. Pero para que suceda un efecto adverso, hay muchísimos factores. Muchísimos. Entre ellos, comencemos con las edades extremas. En niños, por su evolución todavía que está, sus funciones, sus órganos todavía no, el metabolismo todavía está en proceso. Y en los adultos, además de que ya sus funciones de pronto están disminuidas, tenemos la polifarmacia, el olvido. Todo eso hace que puede llegar en un momento dado a exacerbarse los efectos adversos. En el embarazo hay muchos cambios y no los tenemos muy en cuenta. Por ejemplo, se tarda el peristaltismo, se tarda el avance del medicamento del estómago al intestino en una mujer embarazada. Hay mayor contenido de agua, la disminución en que se enlace una proteína con el medicamento para que lo transporte, es decir, las proteínas transportadoras, etc. Hay muchas cosas en el embarazo. Hay una variabilidad individual muy grande y de eso se trata la farmacogenética. Por ejemplo, vemos en el abacavir el haplotipo HLA5701 para producir rash. Y asimismo tenemos para efárides, para enefiraquina y para la mayoría de los medicamentos que producen reacciones de hipersensibilidad. Los polimorfismos nos pueden llevar a una neurotoxicidad, por ejemplo, en el efárides, a una lipodistrogia. Todo eso viene casi de la parte genética, podemos hablar. También tenemos comorbilidades. Junto a las comorbilidades, problemas hepáticos, problemas renales. Va a haber disminución del metabolismo, una disminución de la eliminación del fármaco por problemas renales. Interacciones. Las interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-producto natural, fármaco sustancia
Eso se da en alto grado. ¿Por qué? Porque el paciente VIH, desde el primer momento que conoce su diagnóstico, él comienza también a tratar él mismo de mejorar su estado de salud. Y lo primero que comienza es a mirar medicinas alternativas, tratamientos alternativos, alimentos que le puedan mejorar sus defensas, y comienza las interacciones en ese momento. Y se exacerban los efectos adversos. Hay un tema que se está tocando mucho en el momento, que es la interacción cuerpo-mente. Y de eso tenemos que ver nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Qué es la interacción cuerpo y mente? Es la información que nosotros le estamos dando a nuestro paciente acerca de lo que le va a suceder con el tratamiento. Entonces debemos ser muy prudentes, debemos explicarle muy bien al paciente lo que puede suceder. Y ojalá se lo expliquemos en términos de prevalencia, de porcentaje, porque ellos leen mucho los insertos de los medicamentos y al primer momento te llegan a decir todo lo que le va a producir y toman miedo a quererse tomar un medicamento, un antirretroviral, un antituberculoso. Entonces nuestra información debe ser muy clara, porque si llega un paciente al inicio del tratamiento, que es mi función, y le asesoro y le digo, Atazanavir te va a dar ictericia, ese paciente al mes llega con ictericia. Si yo le digo a este paciente, vas a tener sueños vividos, pesadillas, de pronto depresión, me llega con todas esas características, es decir, yo lo estoy induciendo a mi paciente a que sienta eso. Y eso ya viene a progresar en somatización, pero no es realmente el efecto adverso, es que desde la parte educativa nosotros no estamos dando una información que debe darse. Eso es lo que se está tratando ahorita y tiene que ver mucho con la adherencia al tratamiento, a los tratamientos. Y finalmente de esta diapositiva, los incidentes que se producen dentro de la prescripción, que tiene que ver mucho el químico farmacéutico, que tiene que ver con la parte de los problemas relacionados a medicamentos. Los problemas relacionados a medicamentos se dividen en tres. El uno puede ser de cantidad, es decir, que el paciente no toma el medicamento que debe tomar, o que toma el medicamento que no debe tomar. Y hay un problema relacionado a la cantidad. El otro problema puede ser de efectividad, es decir, que yo estoy mirando de que mi carga viral, o que mi virus, o que mi enfermedad no se detiene. Puede ser un problema de inactividad no cuantitativa, es decir, yo no puedo identificar qué está pasando, será una resistencia, no puedo identificar. Y la inefectividad cuantitativa sí tiene que ver directamente con la adherencia. Es decir, que el paciente no está siguiendo las indicaciones del uso adecuado del medicamento. Y la tercera área en que me muevo y los problemas relacionados a medicamentos son los de seguridad. La seguridad puede dividirse en dos también, cuantitativa y no cuantitativa. No cuantitativa son todos los efectos adversos que aparecen a dosis normales del paciente. Y la cuantitativa es ya problemas de toxicidad del medicamento. Todos esos son los problemas relacionados a medicamentos. Y todo eso se engloba en un seguimiento farmacoterapéutico. Pero encima de él está la atención farmacéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que luego de yo mirar todo esto, educo, asesoro y realizo una conciliación farmacéutica con el médico. ¿Qué es eso? Simplemente un diálogo, una reunión, un comité para deliberar acerca del posible efecto adverso que se está sucediendo. Porque como vamos a ver, los efectos adversos tanto en los antituberculosos como en los antirretrovirales se asemejan, y ahí está lo difícil. Más aún cuando me llega una tuberculosis a un paciente generalmente debajo de 200 CD4, con un desgaste del paciente, con un nivel nutricional muy bajo del paciente, que exacerba todo lo que va a presentar el paciente.
Entonces, identificar un efecto adverso es muy difícil. Se necesita un poquito más de experiencia en manejar ese efecto adverso. Entonces, al final vamos a hablar de cuáles son los pasos como para uno tener en cuenta y decir si realmente sí se trata de un efecto adverso. Porque puede ser también en la misma infección que me está produciendo esa sintomatología. Entonces tengo que separar eso. De eso nos encargamos en grupo, llamamos interdisciplinario, para tratar de dilucidar qué pasó con ese paciente y su efecto adverso. Siga, por favor. Aquí he hecho una comparación de los 4 medicamentos más trabajados en tuberculosis con los antirretrovirales. Y si ustedes, de pronto la letra es muy pequeña, pueden mirar. Hay efectos adversos similares entre tuberculosos y entre retrovirales. Por ejemplo, isoniazida, neuropatía periférica. En VIH también puede dar la neuropatía, el mismo VIH. Y lo mismo, los mismos inhibidores de transcriptasa análogos de glucosa pueden generarme eso. No sabía cuál de los dos fue, ¿cierto? Igualmente, si vamos comparando toda la tabla, digamos así, rifampicina, problemas gastrointestinales, anorexia, náusea, que son los comunes. En el VIH, sí, con casi la mayoría de antirretrovirales nos produce esos efectos secundarios al inicio del tratamiento hasta que el paciente asimila. Entonces viene la decisión, bueno, si estoy iniciando tan pronto o tan cerca, tanto tuberculosos como antirretrovirales, ¿cuál es el que me produce el efecto adverso? Claro que hay una buena noticia. En mi experiencia veo que se adaptan muchísimo más fácil al tratamiento tuberculoso que al tratamiento antirretroviral. Entonces, todos los efectos adversos que me enumera la bibliografía, me enumera la literatura, no los veo con frecuencia. Más bien, el antirretroviral sí es muy alto las reacciones adversas que se producen al inicio del tratamiento. Se podría decir, por ejemplo, náuseas, dolor de cabeza, en un 80-85% de los pacientes lo experimentan al iniciar el tratamiento. Reacciones de hipersensibilidad, estoy hablando de un 5-10% de los pacientes, más cuando tenemos nevirapina, abacavir, efavirenz, más aún cuando se formulan ambos al mismo tiempo, la amibudina, abacavir más efavirenz. ¿Cómo diferencio yo una reacción de hipersensibilidad? Sí, la literatura me dice hay características, el uno le da fiebre, el otro le da mialgias, el otro simplemente es el brote, pero cuando el paciente llega y concomitantemente con una tuberculosis no puedo identificar tan fácil. Entonces tengo que lograr algo muy grande que les pido a ustedes, y es esa empatía con el paciente. ¿Por qué la empatía? Porque es que el paciente es el que sabe lo que le está pasando. Y si yo no logro sacar esa información, para mí, ¿cómo voy a poder yo determinar esto? Si yo logro empatía desde el momento que lo recibo toda esa información y le digo, me está pasando esto, me sucede esto, me duele esto, me pasa esto. De esa manera comienzo yo a determinar qué está sucediendo. Al final vamos a hablar algo más. Sigue, por favor. Aquí les he traído un resumen de los efectos adversos de los antirretrovirales. Miren, los inhibidores de transcriptasa no nucleósidos, la característica son las hipersensibilidades y la hepatotoxicidad. Y si vamos a rifampicina, si vamos a isoniazida, encontramos eso. La toxicidad mitocondrial casi que es exclusiva de los análogos de transcriptasa, pero si encontramos neuropatías, encontramos acidosis láctica, posibilidad de una hepatitis, los tuberculosos pasan lo mismo. Si vamos a inhibidores de proteasa, que son los medicamentos que no van concomitantemente, ya lo vamos a mirar, con los antituberculosos, las alteraciones metabólicas y gastrointestinales son características. Síganlo, por favor.
Si vamos a los inhibidores de opción, que tenemos solo uno, inyectable, el enfubictide, solamente produce un efecto adverso en el sitio de inyección que no sería muy relevante en el momento. Inhibidores de la integrasa es un grupo muy importante para trabajar con el antituberculoso. ¿Por qué? Porque es de los medicamentos más tolerados que existen en el momento. No tenemos casi efectos adversos y no tenemos suficientes interacciones reportadas y estudios claros. Entonces me digo, este es un medicamento como que tiene que ir con el antituberculoso. Y también tenemos por allá los mononucleósidos que ya vamos a hablar también. Y finalmente, de este grupo tenemos los receptores de CCR5 que solamente tenemos en Maraviro, que también se puede decir bondadoso el medicamento. Lástima que necesita otros análisis previos para poderlo utilizar en un paciente. Necesita llevar otro trámite y, sobre todo, que el tropismo cambia muy fácilmente en un paciente de VIH. Hay veces que no se lo puede utilizar y trabajar tan fácilmente. Sigamos. El manejo lo conocen ustedes muy bien. El manejo de todos estos efectos adversos generalmente lleva una clasificación. Cuando usan un efecto adverso leve, pues sigamos el tratamiento y le seguimos un seguimiento estrecho. Cuando es un efecto adverso moderadamente grave, lo evaluamos si continuamos o no continuamos. Si necesitamos hacer algunas pruebas, las hacemos. Y cuando es un efecto adverso que realmente está comprometiendo al paciente, simplemente lo retiramos. Y eso es lo que se hace en este cuadro. Entonces dice anorexia, náuseas, pues se puede modificar sus costumbres alimentarias, se puede hacer tratamientos no farmacológicos con el paciente, se puede educar, etc. Y así seguimos con los efectos adversos. Mientras más grave sea, pues se va a ir evaluando y se va a ir modificando el tratamiento, modificando dosis si se puede, etc. Siga, por favor. Siga, por favor. Quise traer esta tabla porque muchas veces hay mucha frecuencia de reacciones de hipersensibilidad. Y a veces le tenemos miedo a desensibilizar a un paciente. Porque desde mucho antes siempre ha venido la parte de la literatura diciendo si se presenta una reacción de hipersensibilidad, tenga mucho cuidado en volver a prescribir o a seguir el mismo tratamiento que le está dando la reacción de hipersensibilidad. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que evaluar si lo sensibilizamos al paciente, y no es más que comenzar a trabajar en dosis bajas hasta dosis normales del paciente a ver si lo acepta. De esta tabla es muy bonita. ¿En qué sentido? En que la isoniazida y la rifampicina es la que menos me da reacciones de hipersensibilidad. Entonces no podemos quitar ese núcleo del tetraconjugado. Ese núcleo es muy importante. A ese es al que más debemos de cuidar. ¿De acuerdo? Entonces simplemente aquí quedan las memorias para quien quiera seguir eso. Siga, por favor. Recomendaciones para disminuir la probabilidad de un efecto adverso. Cuando llega un paciente VIH con tuberculosis, lo primero que miramos son su perfil inmunológico. Si está muy bajo de 50, seguras como que digo, bueno, hay que iniciarle rápido el tratamiento para evitarle la muerte, para evitar un problema mayor, ¿cierto? Entonces debemos primero mirar, se toleró, esos primeros días toleró el paciente el antituberculoso, iniciémosle lo más pronto. Pero si nos da tiempo, un poquito de tiempo más, esperémonos las 8 semanas, los 2 meses, que es el tratamiento inicial agresivo del antituberculoso, y luego lo iniciamos. El antirretroviral, eso lo dicen las guías de que sigas, o lo dicen todas las guías que mantenemos. Si el remonto de CD4, como decía, a las 8 semanas. De esa manera se disminuye el riesgo de efectos adversos y un síndrome de reconstitución inmune. Sigue, por favor. Por favor, recuerde, claro. Entonces, la segunda parte que quería explicar
explicarles algo más, eran las interacciones, porque las interacciones tienen que ver mucho en los efectos adversos, los exacerba o los disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una interacción? Simplemente es la modificación que existe en el efecto que nosotros esperamos. Cuando yo hablo de eso, puede pasar en todo el camino que lleva el medicamento dentro del organismo. Entonces, si yo tengo un estómago en unas condiciones ácidas diferentes a las normales, como que el equilibrio del medicamento es diferente y me va a disminuir o aumentar la concentración. Si hay un vaciamiento gástrico que se demore, tal vez ese tiempo que queda en el estómago va a pasar algo con el medicamento, o si se demora mucho en el intestino, ese medicamento puede cambiar su concentración, puede cambiar su efecto terapéutico, y entonces el metabolismo viene desde estómago, intestino y más en el hígado, pero en todas las partes está sucediendo transformación del medicamento. Entonces, algo que esté sucediendo en el organismo en toda esa línea, va a pasar algo con el medicamento. Eso es lo que debemos mirar, eso es lo que nos dice ya explicando esta interacción. Y ese es el metabolismo. El metabolismo simplemente es la modificación del fármaco para que luego se elimine. Ese es el metabolismo. Sigamos, por favor. ¿Y quién es responsable de ese metabolismo? Perdón. Pero también hay factores de riesgo muy parecidos cuando dijimos que había factores para que se sucedan los efectos adversos. Con una interacción también muy parecida, los polimorfismos genéticos. Porque a una persona, cuando toma mediapina, efavirenz o acabir, le da brote y a otro no, y le estoy dando el mismo medicamento. Algo tiene ese organismo diferente. Puede ser un polimorfismo, puede ser una condición diferente. Enfermedades concomitantes, ya vimos, relacionadas con el consumo de otras sustancias. Como les decía, todos los productos naturales, el licor, sustancias psicoactivas, aunque las sustancias psicoactivas con retrovirales lo que hacen mayoritariamente es aumentar la concentración del psicoactivo y no dañar el efecto terapéutico del medicamento. Los alimentos tienen que ver mucho con esto. Por eso nosotros siempre, cuando va mi paciente después de la prescripción médica, tengo que mirar si al paciente le digo, tome antes del alimento, con el alimento, después con el alimento, que es diferente. Esa es la educación que le debemos dar al paciente para que generemos mayor adaptabilidad al tratamiento. Es decir, que sus efectos adversos no le ocasionen mayor tropiezo para seguir su tratamiento. Rango terapéutico estrecho. ¿Qué es eso? El rango terapéutico estrecho quiere decir que la concentración máxima efectiva de un medicamento está muy cerca de la concentración mínima tóxica. Entonces es un rango muy pequeño y me puedo mover muy poquito en las concentraciones. Si hay algo que le exacerba, que le aumenta la concentración o le disminuye, si le aumenta, voy a tener una toxicidad, una exacerbación de efecto adverso. Si disminuye, voy a tener un problema de inefectividad del medicamento. Es decir, y los antirretrovirales son de bajo rango terapéutico, baja ventana terapéutica. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque entonces se exacerban los efectos adversos y estoy pensando que de pronto el tratamiento tuberculoso es, y tengo que mirar y conocer estos aspectos. Polifarmacia. Se dice que la interacción no sucede cuando solo tomamos un medicamento. Y eso si las condiciones fisiológicas y orgánicas están bien. Del resto, cuando le aumentamos un solo medicamento, ya hay probabilidad de interacción. ¿De acuerdo? Número de médicos que prescriben. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, yo le digo entre comillas, de pronto, como dice Suso, el que lo entendió, lo entendió. El sistema de salud es perverso, entonces nos trasladamos pacientes a cada rato de la psiquiatría.
Y allá le formularon con un criterio y acá le formularon con otro criterio. Y acá le quitaron un medicamento y acá le inventaron otro medicamento. Y acá le dieron uno de marca y acá se lo cambiaron por un genérico y este genérico todavía se lo cambia por otro genérico. Y entonces, ¿cómo sé yo qué medicamento le está causando efecto adverso o interacción? Quedó en blanco. Quedó en blanco porque ahí la farmacovigilancia se va al piso. Y eso es lo que no hemos entendido. Entonces, ¿qué es la farmacovigilancia? Y hago un paréntesis. Simplemente es el seguimiento de estos efectos adversos que no fueron detectados en los ensayos clínicos. Y por eso han salido muchos medicamentos. Acordémonos de últimamente la didanosina, la acidobudina que ya está saliendo porque nosotros reportamos lo que está pasando. La estaudina se fue por esta hipertrofia. Todo eso fue por lo que nosotros estamos haciendo un seguimiento a los fármacos y a eso los invito también. Y la automedicación que ahí sí es indiscutible para la interacción. ¿Sí? Fíjese tan importante esta gráfica. Solamente fijémonos en dos cosas. El 80% de las interacciones se suceden a nivel de metabolismo hepático. ¿Quién lo tiene ese metabolismo hepático? Los inhibidores de proteasa y los no nucleósidos. De esos, los inhibidores de proteasa no los puede utilizar con antituberculosis, pero los no nucleósidos sí. Entonces tengo que controlar también cómo va y hacer un seguimiento a mi carga viral para mirar si no hay interacción y me está afectándome los dos tratamientos concomitantes. El 15% únicamente se debe a cambios de biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Simplemente lo que he hablado toda esta charla es todo lo que le sucede al fármaco desde que ingresa hasta que se elimina. Entonces puede haber, como digo, cambios de pH, cambio de transporte de un transportador de membrana, alguna cosa, puede pasar algo de eso. Yo tengo que estar vigilante a eso. Eso es lo más importante. Y otra cosa importante de esta gráfica es que el 42.1% está relacionado con 3 medicamentos: atazanavir, lopinavir y ritonavir. Esos medicamentos, como cada vez que yo veo en mi paciente un inhibidor de proteasa, lo primero que pienso es que está tomando más. A eso me invita esta información. Así que algo puede pasar. No todo es culpar al paciente. Usted no toma el medicamento. Y el paciente a usted le cura. Y dice que me lo toma norelitato. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, médicos, ahondemos un poquito más. ¿Qué está pasando con mi paciente? Démonos unos 5 minutos más. Porque nos han mecanizado mucho. Ahorita no es que le esté criticando, pero ahorita cuando me dicen es que ahora tenemos el internet y ahí existe toda una información completa de interacciones. Hombre, pongámonos a mirar al paciente qué le está sucediendo, porque es que ellos también nos manejan y ellos también nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Y muchas veces ellos cambian medicamentos porque el otro es más costoso, porque el vecino que estuvo ahí sentado ahí en el estar le dijo que él estaba tomando solo una tableta y el otro estaba tomando 3 y lo convenció, y entonces viene a decirnos a nosotros: miren, me pasa esto, no resisto náuseas, no puedo, no tolero el medicamento, necesito que me lo cambien. Por favor, profesionales, no nos dejemos convencer de eso. ¿De acuerdo? Siga, por favor. Esto ya es un poco más profundo en cuanto a lo que sucede con el metabolismo hepático, que es la inhibición y la inducción. ¿Por qué lo traigo? Porque dentro de los antituberculosos tenemos un medicamento que es el de más problema, que es la rifampicina. La rifampicina es el inductor del metabolismo más fuerte. ¿Qué es la inducción? Es hacer que esa enzima metabolizadora se acelere más. Entonces produce disminución de la concentración del sustrato, es decir, del otro medicamento.
Por eso traigo estas dos gráficas. Entonces, la isoniazida inhibe la carbamazepina y benzodiazepinas. ¿Cuántos pacientes con convulsiones que tenemos que emplear esto y seguimos con y entonces, ¿sí le está causando el efecto o no? ¿O se está exacerbando el efecto secundario? Siga, por favor. Y la otra es la inducción, que la rifampicina, como les decía, es la que más induce. Los no nucleósidos, que son nevirapina y efavirenz, también son inductores, pero la rifampicina es más inductora. Por eso nos permite formular concomitantemente efavirenz, que es el de elección, con el tetraconjugado. Y antes nos decía aumentémosle más unos 200 miligramos más, porque de pronto le baja la concentración, y en los últimos estudios me dicen que con la concentración de 600 miligramos es suficiente. Ya no necesitamos 800. Y la nevirapina, bueno, la nevirapina también le disminuye mucho la concentración de la rifampicina. Se la puede utilizar, pero la experiencia de mi IPS lo utilizamos muy tranquilamente y no ha habido grandes problemas con la nevirapina, que le han puesto mucho problema, muchos bemoles. Pero sí me da un poquito de temor en la exacerbación de la toxicidad hepática. En eso sí, como que digo, más bien trato de que sea solamente efavirenz, pero ya vamos a hablar de otros productos. Sí, por favor. Y esto es muy clásico, y de pronto no necesito todas esas tablas que hay. Si yo conozco una tabla de estas, en donde miran la interacción, la probabilidad y la severidad, y hacen una tabla y cruzan esa información, y ustedes han visto esas tablas, que creo que uno de los laboratorios está repartiendo en una tabla de esas, donde miran colores. Cuando yo miro el rojo, digo, es una incompatibilidad y no puede ir ese medicamento. Cuando yo miro amarillo, digo, puedo modificar la dosis y puedo seguir el tratamiento con un seguimiento estrecho. Y cuando yo miro el verde, digo, hay que continuar el tratamiento. Teniendo esta información, y si yo tengo dudas, me voy a la tabla y entonces sí miro en qué concentraciones y qué debo modificar. Pero ya tengo la primera alerta de que hay una interacción que me está llevando a un problema en mi tratamiento. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Sí, no, por favor. Entonces, ¿cómo elegimos? Los sitian, o sea, los inhibidores análogos, concomitantemente con los antituberculosos no tengo problema. Abacavir, lamivudina, tenofovir, entricitarina, no tengo problema. Hay una disminución de un poco de concentración, pero no le afecta la biodisponibilidad. ¿Sí? La elección del tercer fármaco, ahí se me complica un poquito más. Entonces, ¿con qué hemos tenido más experiencia? Con efavirenz. Que efavirenz no le tengamos mucho miedo. Al principio, si vienen unas manifestaciones, unos efectos adversos de sueños vividos, ¿qué le digo?, de mareo, pero el paciente en 5 o 8 días está adaptado, sí, en el momento de edad. Que a propósito, en el momento cada vez parece que los laboratorios farmacéuticos de genéricos están pidiendo un poquito más. Ya no veo tantos efectos adversos como los miraba hace 10 años, que a todo paciente eran las pesadillas terribles y los brotes eran continuos. Ahora veo menos. En cuanto a la dosis de efavirenz, como les dije, hay que continuar la vida. Siga, por favor. Alternativas. Tenemos un lategravir. El lategravir también produce inducción de la rifampicina, pero no en el grado que se está esperando, y lo puede utilizar. Simplemente dan la recomendación de utilizarlo en doble dosis cada 12 horas. Y no hay efectos adversos, hay tolerabilidad, es decir, que es una opción muy buena. Sí, tenemos ya las opciones, depende cómo el paciente se adapte o tolere el medicamento. El maraviroc, como les decía, aunque es una evidencia clínica grado 3, que no es muy robusta. El dolutegravir no hay estudios suficientes, pero sí lo han estado trabajando y no tenemos problemas. Sin embargo, uno por precaución, si no hay muchos estudios suficientes, dice, más bien esperemos. No formulemos a la moda. Miremos, si ya me toca, pues lo formulo. ¿De acuerdo?
Y los fármacos que no pueden utilizarse son entre los no nucleósidos, la ribipirina y la traverina, entre los inhibidores de proteasa, todos más no potenciados con ritonavir. Si de pronto ya vemos que nos toca utilizar un inhibidor de proteasa, lo cambiamos a la rifabutina. ¿Y por qué la rifabutina? Porque el poder inductor de la rifabutina es muchísimo menor que el de la rifampicina. Entonces yo lo puedo utilizar. ¿De acuerdo? Sí. Para finalizar, quiero hablarle de 9 puntos, muy rápido, para poder nosotros aclarar un poquito más y estar más seguros de un efecto adverso. ¿Sí? Lo primero, se administró el medicamento antes del evento. Es muy importante saber esos datos. ¿Eso a qué me está induciendo? A que yo tengo que hacer una historia clínica muy clara. Porque cuando yo voy a una conciliación farmacéutica, tengo que conocer todo lo que pasó con ese medicamento y con ese paciente. Entonces, sucedió el evento inmediatamente después que le digo, vamos a ver qué pasa. ¿Es compatible el intervalo fármaco-reacción adversa con el evento? Por favor, mencionemos cuándo inició a tomar, cuándo comenzó la sintomatología y cuándo cesó la sintomatología. Eso me da muchas pautas. Por ejemplo, como experiencia, cuando se sucede una reacción de hipersensibilidad a las sulfas, a mí se me suceden dentro de los 5 días inmediatamente. Es el brote, es el rash fuerte que puede llevar a mi Steven Johnson. Los no nucleósidos, la rifampicina, esos son más demorados, entre 10-15 días como que comenzaría, y tenemos tiempo hasta 2 meses de que me suceda la reacción secundaria. Fíjese que el tiempo me está determinando y me está diciendo, posiblemente no es el antituberculosis, o posiblemente sí es, me lo dice el tiempo. Es compatible el intervalo, se presentó la reacción adversa inmediatamente después de la administración del fármaco, que ya dijimos. Al suprimir la administración desaparece el evento. Yo no puedo suspender los 2 tratamientos, entonces ¿qué hago? Ahí es la duda tan grande que se tiene. Entonces, ahí es cuando debemos tener la experiencia y toda la historia de mi paciente para poder determinar una continuidad o no continuidad del tratamiento. Siga, por favor. Al suprimir la administración persiste el evento. Entonces estamos pensando que hay algo más adentro del paciente, algo más sucede. Ya estamos descartando el medicamento. Y como norma, por favor, cada vez que se suceda un evento adverso, cada vez que suceda una posible interacción, un evento adverso, nunca, o mejor dicho, al final pensemos que es un medicamento, más cuando tenemos 2 comorbilidades bastante difíciles, VIH y tuberculosis, que pueden producir una sintomatología similar a los efectos adversos. Entonces pensemos de último en el medicamento, pero demos toda la información. Se suprimió la administración de todos los fármacos concomitantemente al tiempo. Son preguntas muy sencillas que nos están encaminando a si realmente es un efecto adverso del medicamento. Está reportada la reacción adversa asociada al fármaco. Objeto de sospecha, por favor, ya de que tengamos el efecto adverso, vámonos a la información, a la literatura. ¿Qué me dicen los estudios? ¿Qué prevalencia hay? ¿Qué posibilidad ha sido de que cada fármaco que me haya producido, qué pudo haber hecho exacerbar cada efecto adverso? Y finalmente, probabilidad o exclusión de otras causas. Tengo que mirar en eso se llama perfil farmacoterapéutico, es decir, revisar toda mi historia de mi paciente para saber si ese paciente ha presentado alguna vez la misma reacción o pasó algo. De esa manera podemos determinar realmente los efectos adversos ya en la práctica. Espero que esta charla, esta experiencia de estos años manejando pacientes de VIH, más que haber traído una exposición con muchos estudios de investigación, más bien yo les quise traer algo más práctico, que nos diga así debemos un poquito trabajar. Y espero que
hoy les haya aportado un poquito más a lo que ustedes saben más que yo. Médicos, por favor, miremos al paciente. Si ustedes trabajan con VIH, ustedes son médicos, no médicos de VIH. Y el médico mira todo, no solamente mira la patología. Gracias, mi amor.